Hola, ¿cómo les va? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a continuar pues con nuestro estudio acerca de la medida de un hombre y es importante lo que vamos a ver hoy día porque fíjese usted que vamos a pasar un poquitito de Primera de Timoteo a la carta a Tito y es porque queremos analizar todas estas características que tiene el hombre maduro, el hombre espiritual. Entonces vamos a ir a Tito, capítulo 1, en el verso 5. Quiero leer un poco lo que dice Tito aquí, hablando acerca de los ancianos. Él dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Y concluye diciendo: Tito debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Si usted recordará, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de que un hombre maduro espiritualmente no fuera dado al vino, es decir, no fuera borracho. Estuvimos hablando de eso. Hoy quiero hablar acerca de algo que dice el versículo 7 y que es importante porque habla acerca de que un hombre de Dios, un hombre espiritual, no debe ser arrogante. La palabra arrogante se traduce también como soberbio. De hecho, si usted tiene la versión Reina Valera o de las Américas, encontrará la palabra arrogante traducida como soberbio. La palabra soberbia es bien fuerte porque se refiere a una persona que tiene una alta visión de sí mismo, es decir, hace todas las cosas pero por el bien propio. Y esto precisamente es todo lo contrario a lo que Dios nos llamó por medio del Señor a nosotros, los cristianos. Si usted se fija en las Escrituras, por ejemplo, donde Jesucristo hace el llamado a sus primeros discípulos y les dice que el que ama más a su papá, a su mamá o incluso que a sí mismo, no puede ser discípulo del Señor. Es decir, cada uno de nosotros debe amar a Dios más que a sí mismo, más que a todas las demás cosas, más que a todas las demás personas. En cambio, el hombre soberbio se enfoca en sí mismo. El hombre soberbio piensa que los demás tienen el problema, pero él no. El hombre soberbio, el hombre orgulloso o arrogante es el que siempre se está enfocando en el pecado del otro, pero no se enfoca en el del mismo. Entonces, generalmente el hombre soberbio es una persona que no se puede ayudar, que no se puede enseñar, porque generalmente está pensando en que todos los demás tienen el problema, pero él no. Entonces Pablo le dice a Tito que un hombre maduro, un hombre espiritual o un anciano, como lo menciona también aquí él en la carta a Tito en el capítulo 1, versículo 7, debe ser una persona intachable. El hombre que es soberbio deja de ser intachable porque obviamente su reputación tiende a estar en tela de juicio por la forma en que se comporta. Fíjese usted un pasaje que encontramos acá en Filipenses capítulo 2, que refleja básicamente todo lo contrario a lo que es un hombre soberbio. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es importante porque la verdad es que Pablo le dice a los filipenses que deben considerar a los demás como superiores a ellos mismos. Un hombre arrogante jamás va a ver a los demás como superior a él mismo, porque generalmente el arrogante está mirando a las demás personas desde su hombro hacia abajo. Nunca va a considerar que los demás saben más que él. Al contrario, siempre va a tener la última palabra en todo y va a querer estar también involucrado en todas las cosas porque es un hombre que requiere y necesita ser considerado. Entonces el arrogante no es humilde, el arrogante no es una persona que considera a los demás como superiores a él mismo, todo lo contrario. El arrogante es una persona que carece de humildad, de mansedumbre. Es una persona que puede aparentar ser humilde, pero en el fondo de su corazón es una persona completamente apática a las necesidades de los demás. Termina diciendo el versículo 4: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses,
sino también por los intereses de los demás. Y dice aquí en la versión internacional, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora fíjese cómo el apóstol Pablo se refiere a cómo es la actitud de Cristo Jesús. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos habla acerca de todo lo contrario a una persona arrogante. Si Jesús hubiera sido un hombre arrogante, podría haberlo sido. Era el Hijo de Dios. Tenía toda la capacidad para mostrarse delante de los demás. Sin embargo, dice la Escritura que el Señor se humilló a sí mismo. Dice que el Señor tomó naturaleza de siervo. Es decir, no quiso estar por encima de los demás, al contrario, quiso estar por debajo de los demás. Hay muchas escrituras que hablan acerca de la actitud de Cristo. Él vino a servir y no a ser servido. Vino a buscar a los enfermos y no a los que están sanos. Vino a predicar el mensaje y a sanar a las enfermedades y a expulsar demonios. Es decir, vino a servir a los demás. Incluso cuando se muestra él mismo lavando los pies de sus discípulos para darles un ejemplo de servicio, les dice que ellos deben hacer lo mismo que él. Y también en otra ocasión, cuando los discípulos están discutiendo acerca de quién sería el más importante en el reino de los cielos, Jesús les dice, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, debe ser el siervo de los demás. Y si quiere ser el número uno, deberá ser el esclavo de los otros. Esto es todo un contraste hablando acerca de la naturaleza humana, del hombre que es egoísta, que es orgulloso. Así que Tito está enfocando a las personas, Pablo está enfocando a Tito en las personas o en los hombres que debían ser quienes conducirían a la comunidad, pero con un carácter humilde. Entonces es muy importante para nosotros, queridos amigos, considerar lo que dice este pasaje, porque va en contra de todo lo que nosotros podemos aprender, por ejemplo, en el mundo. La palabra soberbia se traduce también con algunos sinónimos como altanero, egoísta, engreído, arrogante o también orgulloso. Entonces, el hombre cristiano que es egocéntrico y que solo busca agradarse a sí mismo, es todo lo contrario a lo que Jesucristo nos llama a hacer en la Escritura. Un hombre cristiano egocéntrico puede relacionarse con las personas de una manera equivocada. ¿Cómo es esta manera? Pues buscando sacar partido de las relaciones. Porque el hombre egoísta, el hombre egocéntrico, siempre está enfocado en buscar algo que le permita a él mostrarse delante de los demás. Así que es bien importante considerar esto como algo muy malo para nosotros. El esposo arrogante, por ejemplo, el esposo que es arrogante, orgulloso, egocéntrico, eh, altanero o egoísta, como dice la Escritura, como dicen los sinónimos, es un esposo que va a traer mucho dolor al matrimonio. Es un esposo que siempre va a querer tener la razón y va a hacer sentir a su esposa como si estuviera en segundo lugar, va a hacer sentir a su mujer como que no tiene opinión, como que lo único que vale en la familia es la opinión del hombre. Incluso con los hijos. Va a poner sus opiniones por encima de lo que piensan los hijos. Y esto no tiene que ver con las disciplinas que uno puede ejecutar al momento de criar a un hijo, no. Va más bien ligado a que el pensamiento del padre, del papá, orgulloso y egoísta, está por encima aún de la razón que puede tener uno de sus hijos. Así que imagínense cómo son las relaciones en una familia donde el hombre es un egoísta, un orgulloso, alguien que no tiene la capacidad de reconocer que se ha equivocado. Un problema con el hombre egoísta, orgulloso, arrogante o soberbio es que no se le puede enseñar. Es una persona que no puede ser enseñada, porque la verdad es que el egoísta, el arrogante, siempre está pensando que tiene la razón. Así que va a escuchar algo, pero la verdad es que no va a considerar lo que se le está enseñando en términos espirituales, por ejemplo. Así que es bien importante para nosotros cuidarnos de la arrogancia porque es un tremendo mal. El arrogante vive de acuerdo a la carne, el humilde vive de acuerdo al espíritu. El principal problema de un hombre cristiano soberbio
es que es indiscipulable o inenseñable, no se le puede enseñar, como le decía un momento, y por ende no cambia fácilmente. Yo me imagino que muchos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento con hombres así. O quizás nosotros somos hombres así, hombres que no consideramos lo que nos dice el otro, hombres que no consideramos lo que nuestra esposa nos dice porque creemos que tenemos la razón, creemos conocer la verdad absoluta y por ende consideramos que lo que nos dice nuestra esposa pues no es correcto para nosotros, así que siempre tendemos a tener la razón. Y es tan importante cambiar este punto de vista. Nada es más difícil para un matrimonio que un hombre orgulloso. Un hombre orgulloso. El orgullo destruye más relaciones que cualquier otra cosa. Es importante considerar esto. Este egocentrismo puede haberse formado, por ejemplo, en nosotros cuando niños, por haber sido sobreprotegidos o haber sido demasiado adulados o regaloneados, como se dice en otras culturas. Cuando se nos dejaba pasar todas las cosas que hacíamos, o cuando pedíamos un regalo, un juguete, alguna comida especial, y se nos daba todo lo que queríamos, pues nos fuimos transformando, podemos habernos ido transformando en personas arrogantes, en personas que bastaba con que levantáramos la mano y todo estaba ahí. Entonces, muchas veces cuando somos niños se nos genera un tremendo problema en esta área porque nos transformamos en el centro de todas las conversaciones. Así que es importante lidiar con el egocentrismo en la infancia, pero también es importante lidiar con el egocentrismo en nuestra vida cristiana. Hace un tiempo atrás leía un libro que define básicamente las edades espirituales en un cristiano. Y una de las edades espirituales hablaba de la niñez. Y se refería a que en la niñez un cristiano espiritual es tremendamente egoísta y centrado en sí mismo. Así que imagínese usted, si usted lleva 10, 15 años, 20 años en la fe, pero aún sigue siendo un hombre egoísta, usted no ha crecido y sigue siendo un inmaduro, una persona incapaz de poder considerar a los demás como superiores a usted mismo. Así que esto es súper tremendo, es una cosa que necesitamos trabajar con urgencia. Este egocentrismo, entonces, se puede haber formado en nuestras etapas de infancia, pero sea como sea, un cristiano maduro no debe ser orgulloso o egocéntrico, debe ser enfrentado y debe ser ayudado para poder cambiar, porque es la única forma en que vamos a poder crecer en nuestras relaciones unos con otros. Ahora una pregunta para terminar. ¿Cómo te describen los demás? ¿Te describen como humilde o como arrogante? ¿Se atreven a mirar en ti una persona accesible, empática, o ven en ti una persona que siempre tiene la razón y que al final, después de hablar contigo, las demás personas terminan saliendo de ese tiempo como si fueran ellos los que han cometido el error y no tú? ¿Eres enseñable? ¿Realmente eres una persona enseñable? Y no me refiero a que te enseñen, por ejemplo, en una conferencia donde tú pagas para poder ir y te entregan algo que quieres aprender, que te sirve, que es para ti, ¿no? Me refiero a si eres enseñable en términos de la vida cristiana. Considera lo que tus hijos te dicen cuando estás equivocado, lo que tu esposa te dice cuando estás equivocado. ¿Consideras que tienes la razón? ¿O simplemente te cierras y piensas que todo lo demás tiene un problema, pero que tú estás en lo correcto? Si es así, entonces necesitas hacer un cambio en tu corazón. Toma una decisión este día, toma una decisión y haz un plan para crecer en esta área. Deja de ser orgulloso, deja de ser soberbio, porque todo eso va a traer muchos problemas a tu vida, a tu familia, a tu iglesia y a las personas que se relacionan contigo. Que tengas un buen día. Muchas gracias por tu atención.